Y ya está. Ah, muy Are you- bien. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida a este tercer diálogo entre mujeres que justamente lo hemos denominado Reafirmando nuestras identidades. Este es el tercer diálogo que lo organizamos internamente como nuestra plataforma de Mujer Rural y Derecho a la Tierra de la International Land Coalition, la ILC. Y ¿por qué surge este tema? Creo que vale la pena comentar un poco para que puedan estar informadas y enteradas. Es que si se dan cuenta ustedes, el nombre de nuestra plataforma y el logo, les voy a compartir también pantalla, eh, es de plataforma Mujer Rural. Vamos a ver, no es este. Acá está, voy a compartir pantalla para que puedan entender un poquito y les cuente. Compartir pantalla, compartir. ¿Ven mi pantalla? Sí, se ve. Ya, sí, perfecto. Ahí justamente ustedes están viendo el logo, que es interesante compartirles también que este logo ha sido una construcción colectiva. Tuvimos una reunión en Bogotá hacia el 2017, si no me equivoco, que si pueden, tuvimos esta reunión donde estuvimos participando en ese momento todas las instituciones y organizaciones que formaban parte de nuestra plataforma. Y fue un taller, ¿no? No sé si estuviste, Clara, no recuerdo bien, pero era desde cómo queremos ser representadas, cómo queremos que se llame esa plataforma que habíamos formado, ¿no es cierto? Que antes se llamaba Estrategia Nacional, Estrategia, no, perdón, se llamaba coaliciones basadas, coaliciones, iniciativas basadas en compromisos, ¿no? Las CBIs, ok, iniciativas basadas en compromisos. Entonces, y como ustedes ven, esta es una mujer que está cosechando su maíz, digamos, con un niño a cuestas, pero además del rasgo de la trencita, surge América Latina, ¿no? Que es más o menos como nos representa. Y el nombre era Mujer Rural, entendiendo lo que todas participaban en el trabajo de la tierra, ¿no? En la defensa de la tierra, y no era de cualquier región, sino de América Latina y el Caribe. Sin embargo, en la medida que nos fuimos conociendo un poco más, algunas organizaciones decían, ese nombre a mí no me representa, Mujer Rural. Incluso en nuestra anterior página web, porque tuvimos un problema, se colapsó, nos hackearon, entonces ahora tenemos una nueva página web. Este, em, En la anterior página web, cuando decíamos mujer rural, nos referíamos a todas las mujeres que trabajan en el ámbito de la ruralidad, digamos, ¿no es cierto? Que trabajan la tierra, y ahí podíamos encontrar a mujeres afrodescendientes, a mujeres quilombolas, que vienen de la zona de Brasil, a mujeres montubias, ¿no? Que hay también en Ecuador, a mujeres indígenas, por supuesto, porque se autoidentifican así, etcétera, ¿no? Entonces, surgió, digamos, una necesidad de reafirmar nuestras identidades y a lo mejor en un evento mayor que podamos tener, redefinir, no sé si el dibujo, porque ya estamos como posicionadas en medios con este dibujito, con el logo, pero sí de mujer y derecho a la tierra y el territorio podría ser, ¿no es cierto? América Latina y el Caribe, pero el término rural, como que algunas se sentían excluidas. Y entonces por eso, voy a dejar de compartir, por eso es que ahora teníamos este conversatorio, como les señalaba, que lo titulábamos justamente Reafirmando nuestras identidades, ¿no? Y para generar, digamos, esta reflexión,
porque esto es diálogo, no es que acá hay una ponente y panelistas y ya se acabó el evento, al contrario, ¿no? Creo que todas, Emma, Clelia, Clavelina, Eduarda, Neislir, Janet, Lesbia, es decir, todas las que estamos aquí podemos opinar, participar en base a una primera intervención que en este caso nos va a hacer Tatiana en la reflexión de estas identidades, ¿no? De por qué nos denominamos de tal manera, de dónde viene y de cómo puede abonar, digamos, a fortalecer nuestras identidades y después en una reunión mucho más amplia y más consensuada, definir pues nuestro nombre como plataforma, ¿de acuerdo? Entonces la dinámica va a ser esa. Si es que en el interín ingresa Melania en buena hora, si no, vamos a empezar con Tatiana, que va a tener de 10 a 15 minutos para presentar y luego empezamos con el ruedo de intervenciones, comentarios. Vamos a presentarles entonces a Tatiana. ¿Quién es Tatiana? Tatiana, ella es la coordinadora de un comité de trabajo de la Organización de Mujeres Indígenas Yucpa, Oripanto, Huayapo, Tuonde, Mujeres Defensoras del Territorio de la Sierra del Perijá de Venezuela, ¿no? Ella es educadora, comunicadora y defensora de los derechos humanos y de los pueblos indígenas. Entonces, te damos esos minutos, querida Tatiana. Adelante, bienvenida, María Teresa. Justo has llegado a tiempo porque estamos empezando. Entonces, Dios, adelante. muchas gracias. Muy Aquí, bien, muy bien, aquí María yo, Teresa. Bueno, bueno, Adelante, voy a poner el cronómetro para listo. Bueno, buenas que tardes esté. a todas. Este encuentro maravilloso e interesante, agradecida por la convocatoria de la plataforma para que nuestra organización Oripanto pudiera tener una participación en esta conversa de manera inicial, ¿no? Decirles que, bueno, estábamos deseando que nuestra compañera Ana María Fernández, que es la vocera principal de la organización, pudiera participar, pero está ahorita justamente en un examen porque está preparándose para ser médico integral comunitario. Entonces, bueno, si logra incorporarse, ahí como que va a poder participar y tomar la palabra. Mientras tanto, yo pues estoy aquí para asumir mientras tanto la conversa. Raquelita, sobre lo que nos decías acerca de reafirmar nuestras identidades, ¿no? Fíjate, en el caso nuestro como organización de mujeres indígenas, para nosotras es fundamental siempre cuando nos nombramos, y creo que es algo que todas nos hemos podido dar cuenta cuando mi persona ha estado presente en las actividades o cuando participo o hacemos algún documento, hacemos mucho hincapié en esto: Organización de Mujeres Indígenas Yucpa, Oripanto, Guaya, Potuonde, Mujeres Defensoras del Territorio. ¿Por qué lo hacemos? Conversando con Ana María, yo le decía: Ana, después de tantas cosas que hemos vivido, después de tantas cosas que ustedes han vivido dentro del territorio, porque, digamos, soy de todas, soy la única criolla dentro de la organización, dentro de la organización desde la fundación, porque nosotras venimos trabajando desde el año 2005 juntas. Mi expertise y mi experiencia viene del trabajo en comunidades indígenas desde antes del 2005. Tengo mucho vínculo con los pueblos indígenas a nivel nacional, pero por esas cosas de la vida, de la parte afectiva, de la acción, digamos, como profesional, tuve oportunidad de estar con ellas, con las mujeres Yucpa, acompañando un proceso de lucha directa de defensa del territorio y también acompañar los momentos de dolor, de lucha y de pérdidas de la familia, ¿no? De los padres, de esposos, de hijos. Por ejemplo, en el caso de nuestra compañera Carmen, a Carmen le han asesinado 5 hijos por la lucha en la defensa del territorio. Entonces yo le decía a ella: Ana, después de tanta cosa que hemos vivido juntas, después de todo esto que hemos aprendido, que hemos transitado, si a ti te dijeran que tú tienes la oportunidad de dejar de ser indígena, de quitarte, digamos, eso que te identifica, que te llama,
que te hace sentir y saber que eres así, que eres indígena, ¿tú aceptarías eso? ¿Te sentirías liberada de todo esto? ¿Qué crees tú? ¿Qué piensas? Y ella me decía, no, no, e incluso me decía, no entiendo cómo hay mujeres indígenas que sienten deseo de no serlo, o que incluso no lo mencionan ni siquiera, no se reconocen como indígenas. Y yo le decía, sí, ¿y por qué? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la característica que te hace ser indígena, no? Porque además en el caso de Ana, y en el caso de alguna de las compañeras de la organización, ella viene de ser hija de una mujer yupa que se casó con un hombre guayú. Es decir, ella es la mezcla de dos pueblos indígenas en Venezuela. Entonces, digamos, ahí es como un reforzamiento más en lo que tiene que ser el ser indígena, ¿no? Y ella me hablaba y me decía, bueno, es el tema del territorio. O sea, nosotros tenemos territorio, tenemos una cultura, tenemos una lengua, un idioma, y además tenemos una historia. Entonces, un poco sobre lo que el planteamiento de nuestro encuentro hoy, ¿no? Cuando hablamos de reafirmar nuestras identidades. Yo consideramos que siempre es necesario nombrar entonces, cuando hablamos de la organización, nombrarnos completamente como lo hacemos, porque eso es lo que nos identifica, eso es lo que nos diferencia, eso es lo que muestra el arraigo de dónde estamos, cuál es el propósito, cuál es el sentido de vida, cuál es la identidad que nos acompaña y cuál es la lucha que libramos cotidianamente y a diario y por la cual, digamos, se rigen nuestros principios de vida, ¿no? Entonces, decir esto porque cuando hablamos de esta identidad como indígenas, por lo menos en el caso nuestro, eh, lo decimos así, ¿no? Indígenas yucas, mujeres indígenas yucas. En algunos casos, por lo menos yo escucho a las compañeras cuando se presentan, cuando nos reunimos y nos hemos reunido en momentos de formación, es muy lindo escuchar cómo cada una de ustedes se nombra desde su identidad de su pueblo. Y me parece encantador porque es importante. Y también una compañera en estos días decía eso, ¿no? El tema de la identidad, porque eso es lo que nos permite saber hacia dónde vamos a luchar. Y nosotras coincidimos en ese criterio. Si no tenemos identidad, si no tenemos arraigo, si no tenemos pertenencia, si no tenemos memoria, pues simplemente no vamos a saber para qué existimos. Y sobre todo no vamos a poder incorporar a los jóvenes y a las jóvenes en este proceso de continuidad generacional que es tan importante. Porque si no están claros de dónde, cuál ha sido el transitar histórico de, de la comunidad, de la familia, entonces, por supuesto, indudablemente van a ceder el territorio a cualquier interés. Y esa no es la idea. La idea es que esos espacios que se han defendido a sangre y fuego, porque hay víctimas humanas allí, donde no ha habido justicia, justicia legal. Pero como decía en estos días una persona, cuando no hay justicia legal, entonces hacemos justicia de género a través de la memoria. Y eso es lo que hacemos, ¿no? En eso estamos. Entonces, bueno, decir esto porque realmente sí creemos importante, eh, cómo nos nombramos es muy importante, porque es la reafirmación permanente de quiénes somos y en dónde estamos, ¿no? Y hacia dónde vamos. Y lo que tú decías, Raquel, con respecto a este debate dentro de la plataforma, de verdad que cuando nosotras entramos a plantearnos la posibilidad de formar parte de la plataforma, vimos más que el nombre, nos fuimos a ver qué era la plataforma, quiénes integraban la plataforma, de qué se trataba, cuál era el propósito. Y eso fue lo que nos convocó, ¿no? Más que el nombre. El nombre es muy hermoso, nos sentimos representadas. Sin embargo, creo que en función de lo que se ha conversado, pues plantearse que sea, como dices tu mujer, luego tierra y territorio, pues pudiera ser una forma de que haya inclusividad para todas las compañeras que estén en el ámbito de lo rural y en el ámbito de lo urbano. Porque también hemos visto que en las participaciones de la plataforma hay compañeras que están en el ámbito de lo urbano, ¿no? Trabajando y que están participando dentro del espacio. Pero más allá de eso, pues
restringirlo a algo más, en una dimensión más pequeñita o una categoría más pequeñita, ahí sí creo que no tendría mucho sentido, porque al fin y al cabo, lo rural sí tiene que ver mucho con el hecho de pertenecer al espacio geográfico, que es prácticamente donde todas nosotras venimos, pues, de las zonas rurales, más allá de que seamos campesinas, afro, eh, indígenas, todas venimos de esa identidad con la tierra, con, con la naturaleza, ¿verdad? También, que es importante, más que con la ciudad. Ujú. Entonces también ahí es un elemento inclusivo, ¿no? Pero sí, es fundamental este debate, esta conversa y esta puesta en común de lo que cada una de nosotras considera para llegar a un consenso. Ahí creo que es un poco lo que está nuestro aporte, pues, con Muy bien, respecto a esto. muy bien, Gracias. súper. Muchas gracias, Tatiana. Y vamos a dar pase ahora a Karen de ONAMIAP. Ella es trabajadora social. ¿Cómo estás, Karen? Bienvenida. Uy, ver quién más está en sala de espera. Es que estamos acá con el equipo. Ya está, listo. Karen Escudero es trabajadora social también, es del equipo técnico de ONAMIAP. Y en ONAMIAP, justo Melania nos comentaba en una reunión anterior eh, que han venido reflexionando muchísimo sobre el tema de identidades, ¿no? Entonces, eh, me parece clave que puedas reflexionar también porque todas las que integran ahora ONAMIAP como parte del equipo han venido reflexionando sobre esto justamente, ¿no? ¿Qué significa la identidad indígena y por qué lo defienden, por qué lo trabajan y por qué han hecho campañas y todo lo demás, ¿no? Entonces, Karen, por favor, adelante con tu participación y que puedas contribuir un poco a esta reflexión que vamos teniendo en este diálogo de mujeres, reafirmando nuestras identidades. Adelante, Karen. Buenas tardes con cada una de las personas que están conectadas en esta reunión. Un gusto, Raquelita, volver a conectarme contigo, aunque sea de Ujú. manera virtual. Saludos a cada uno de ustedes. Bien, como lo estaba señalando Raquel, este es un proceso que se ha ido trabajando desde hace muchos años en ONAMIAP, ¿no? ONAMIAP significa Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú. En el Perú existen 55 pueblos indígenas, 48 que aún mantienen todavía su idioma, ¿no? Y bueno, en el último censo, que se incluyó una pregunta de autoidentificación, que fue en el 2017, representamos la cuarta parte de la población nacional. Somos el 25% de la población nacional aquí en Perú. Bien, ¿por qué siempre hay esta incomodidad en UNAMIAP con respecto al tema de la ruralidad o lo rural? Nosotras creemos que la ruralidad denota más bien, un primer punto es la apropiación del territorio. O sea, es un objeto que se apropia, del cual las personas se pueden apropiar, ¿no? Y obviamente, a partir de esa apropiación, la madre tierra como sujeto, perdón, como objeto, surge una identidad desvinculada completamente de la ancestralidad de los pueblos que habitaban esos territorios. Eh, También para nosotros lo rural tiene mucho que ver con esta política de blanqueamiento de nuestra historia. Es más o menos lo que nosotras pensamos, ¿no? O sea, el territorio tiene dueño, esa es una lógica occidental, digamos, tiene dueño. En las zonas rurales, entre comillas, se asentaron los hacendados como dueño del territorio, de la madre naturaleza, y a partir de ahí buscaron construir una identidad mestiza, blanqueada, desarraigada de la lucha ancestral de las mayoras y los mayores. Entonces,
para nosotras tiene toda una connotación bastante política para invisibilizar no solamente la identidad, sino también esta historia de lucha y de resistencia ancestral. Es invisibilizar también que existen otras lógicas de relacionarse con la madre tierra, la madre naturaleza, que no es objeto. Nosotras desde la organización promovemos que se reconozca como sujeto de derecho, por ejemplo. Eh, eh, mm, Como les comentaba, el legado de la lucha ancestral para nosotros es muy importante, que se centra en la defensa de la madre tierra, la madre naturaleza o el territorio. Y también es una manera de resistir, porque no es el único proceso de cambiarnos de nombre a las que nosotros nos enfrentamos. Yo sé que existen muy buenas intenciones de muchas instituciones, de agentes externos a los pueblos, que buscan renombrar para sacarnos, digamos, de esta marginalidad, de esta cuestión peyorativa que existe alrededor de la reivindicación de las raíces ancestrales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso peruano, pues lo indio, porque así se llamaba cuando invadieron los europeos el territorio que ahora se conoce como Perú, nos arrinconaron a una parte del territorio que le llamaban tierra de indios, ¿no? Ellos pensaban que éramos de la India. Entonces siempre fuimos indios, indias. Después, con el pasar de los tiempos, ya casi en el siglo XX, no, casi no, al inicio del siglo XX, en una de las tantas constituciones que ha tenido el país, señalaron que éramos indígenas, comunidades indígenas, ya se reconocía. Con la reforma agraria del 64 ya no éramos indígenas, porque obviamente era una identidad extremadamente peyorativa, humillante, así de ese lado lo miraban. Entonces nos renombraron campesinos, campesinas. Y finalmente ahora en estos últimos años vemos una nueva identidad que están volviendo a construir ahí los aliados, los aliades, defensoras y defensores. Entonces, lo indio, lo indígena, para nosotras tiene que ver con esta parte de la autodeterminación también de lo que somos. Sé que hay mucho debate sobre lo indígena, por ejemplo, ¿no? Pues yo sé que hay hermanas, por ejemplo, las hermanas mapuches de Chile rechazan ese término. Ellas se autonoman como mapuches, igualito aquí en la zona andina, ¿no? Algunas no les gustan la palabra indígena, se saben decir originarios también. Sin embargo, desde la organización consideramos que esta identidad ancestral, que en nuestro caso todavía se mantiene, son 55, tiene un gorro, un sombrero más amplio que tiene que ver con la palabra indígena, de originario. De aquí. Indígena, originario, indígena u originario. Y cuya ruralidad, digamos, el término, la identidad ruralidad, no se remite a ello. Entonces, más bien tiene una lógica más de reafirmar la identidad mestiza. Y para nosotras esa es una categoría racista, ¿no? Un proceso de blanqueamiento que ha venido impulsando desde la instalación de la colonia, ¿no? Y bueno, pervive en esta sociedad colonial. Y por lo tanto, por eso siempre y me imagino Melania debe haberlo manifestado ya varias veces, mi hermana Melania, de que en lo rural no nos hallamos, no se halla. Creo que sé que hay distintas identidades, hay algunas mujeres que se identifican como mujeres rurales, pero creo que si uno va revisando, también analizando y reflexionando, probablemente esa mujer tenga raíces ancestrales, debe tener alguna conexión, digamos, ancestral con alguno de los pueblos que habitaron esas tierras, ¿no? Entonces, por ahí nosotras estamos, nuestra reflexión y nuestra posición
con respecto a que se evidencie, se especifique, se denomine, digamos, esta plataforma o incluya la identidad indígena, porque en la plataforma, en rural, no estamos. Definitivamente están hablando de otras mujeres, no de las mujeres indígenas, Ujú, u originarias o indígenas originarias. ujú. Ok. Creo que por ahí vamos. Gracias, Karen. También muy cumplida con el tiempo. Muy bien. Realmente es súper interesante tanto lo que menciona Tatiana respecto a que si no se nombran, ¿no? Para saber, ellas se nombran como mujeres indígenas yucpas, ¿no es cierto? Decía ella, para saber quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Eso me pareció súper rico, ¿no? De la reflexión. Y que sirve esto además como para saber a dónde pertenecen, cuál es su legado, digamos, ¿no? Y hacia dónde avanzan y sobre todo para transmitir eso a las nuevas generaciones, que es lo que señalaba, ¿no? Y lo que dice Karen también en el chat, ¿no? Y lo que muchas veces hemos dicho del tema del tema de las mujeres, ¿no es cierto? Lo que no se nombra no existe. Entonces, claro, si no existe, si no nombras a las mujeres indígenas, no existen, pues, ¿no es cierto? Y por ahí va la reflexión que plantea Karen en términos de en este gorro de ruralidad, meter a todos en un solo saco, a todas, en este caso, a mujeres afrodescendientes, montubias, quilombolas, ¿no es cierto? Yupas, indígenas, mapuches, o sea, todas las diversidades de identidades que tenemos, por eso este diálogo era ese de reafirmar nuestras identidades simplemente para invisibilizar esa existencia, ¿no? Y esa existencia que tiene, Karen mencionaba algo súper importante, una connotación política realmente de reafirmar nuestra ancestralidad, ¿no es cierto? De reafirmar nuestra ancestralidad y lo que implica. Y hay otra cosa también que dijo Karen que me ha dejado pensando mucho porque plantea la forma como nos estamos relacionando con la tierra y el territorio, ¿no? Es decir, cómo lo estamos viendo. Y eso tiene que ver también con lo que nosotros vamos promoviendo de el acceso de las mujeres a la tierra y el territorio, ¿no es cierto? El acceso en términos de que de propiedad, en términos de cuidado, en términos de defensoras, como ha dicho Karen, que es el nuevo gorro ahora que se les está dando, ¿no es cierto? Entonces, nada, abrimos entonces el micrófono para todas las que están participando aquí. Bienvenida, Elba, Alicia, ya la habíamos mencionado también, ¿quién más estaba por ahí? Lesbia también, ¿no? Eh, Todas están libres de participar. Entonces, Clara levantó la mano. Adelante, Clara. Hola, queridas compañeras. Ya estoy también acompañada por Elba de nuestro movimiento de mujeres de sectores populares Luna Creciente. Totalmente de acuerdo con las reflexiones que han hecho las compañeras. Solo ponernos algunos cuestionamientos. Eh, en la gran mayoría de nuestras compañeras mujeres viven en zonas urbanas o periurbanas, con las peores condiciones y con diferentes identidades. Y por ponerles un ejemplo, en Ecuador, las mujeres, bueno, la población indígena solo se autorreconoció en un 7% en todo el Ecuador. ¿Cuándo somos indígenas, mujeres de nuestros pueblos, de nuestras ancestralidades? Eso por un lado. Y también más de una pregunta eh, como esta misma para que nos podamos contestar entre todas. ¿Qué estamos entendiendo por territorios? ¿Ya? Que es una cosa que tenemos que desarrollarla mucho más adentro, eh, porque para nosotras implica también nuestros propios cuerpos, sexualidades, decisiones sobre nuestro cuerpo, mujeres, nuestros cuerpos, territorios. Y en eso tenemos que hacer algunas reflexiones más.
Son solo preguntas y Elvita estará ahí para seguir. Gracias. Muchas Entonces, son gracias, Clara. rurales, rurales, sí somos por las subdivisiones que se hacen. Claro que sí. Pero tenemos tomar en cuenta que en las zonas urbanas está la gran mayoría de nuestra población y nosotras como mujeres o semiurbanas. Muchas gracias, Clara. No sé si Elba desea continuar algo o están libres, digamos. Esto es, simplemente levantan la mano y pueden participar. ¿Cómo están, compañeras? Buenas Elba, tardes. buenas, ¿cómo Raquel y estás, Pérez. Elba? Me parece muy importante la reflexión que nos comparte Karen de Oñameac, indicar que para nosotros es muy importante abordar el tema desde nuestra ancestralidad y obviamente ahí el tema de territorio. Para nosotros es muy importante vincular eso al ejercicio de nuestros derechos, pero también a las formas de estructura, organización que en su momento existían y que en varios de nuestros pueblos, pues como lo ha planteado Clara, esta diversidad de reconocernos también a partido por una autodeterminación primero, como pueblos o indígenas, pueblos y nacionalidades. Y en ello el rol fundamental de las mujeres en ciertos pueblos, porque yo hablaría que en el caso de Ecuador, y en algunos casos también experiencias donde han surgido liderazgos de mujeres desde ese sentir y también de ciertas formas que para nosotros es muy importante visibilizar también las realidades de despojo del territorio que se ha vivido y que a veces ese despojo ha hecho de que se vayan considerando áreas periurbanas o consideradas urbanas que en su contexto tienen esas matices originarias, ¿no? Pero como la estructura de un Estado les ha ido configurando de esa manera, y a veces sí se cuestiona mucho el tema desde ahí el poder, porque mayormente el tema de ruralidad, ¿qué implica? Que implica a lo mejor no tener accesos, condiciones a espacios de servicio público, desde la lógica del desarrollo, le planteemos, ¿no? Pero también el tema de la ruralidad desde un espacio, territorio, ¿qué se dice?, de estado político versus a una realidad territorial. Para nosotros el tema de la ruralidad, el tema de estar más en espacios ya colectivos o que en su momento eran de la ancestralidad, implica mucho más que simplemente una delimitación geográfica, implica en sí el territorio, nuestra costumbre, nuestra identidad, nuestra forma organizativa y también como ciertas prácticas también de nosotros siendo autocríticos también nos ha permitido de cierta manera poder relacionarnos como pueblos, pero también de cierta manera en algunos aspectos sí estamos rechazando algunas de estas prácticas, como por ejemplo el extractivismo a raíz del desarrollo, o el tema que en algunos de nuestros territorios y en nuestras tierras están yendo el tema de las grandes, que se llaman pues empresas habitacionales que desconocen este contexto comunitario y obviamente ahí el acceso para la tierra o la vivienda de las mujeres es nula. Entonces me parece que sí hay bastante que discutir en el tema que implicó la colonia, la colonialidad y cómo estamos nosotros mirando el tema de nuestro territorio, que sí es verdad, hay particularidades como pueblos y nacionalidades que queremos y queremos visibilizar más, pero también en esta unidad de la diversidad, ¿cómo no resto al otro, sino que como juntos, ojalá que en esa horizontalidad también podamos ver que tanto en las áreas periurbanas o urbanas alejadas de las ciudades, discriminación y peor aún en las zonas en donde estamos en los territorios que a razón del desarrollo pues se vive despojos y ciertas dificultades de poder acceder a servicios básicos también. Eso de mi parte, compañeras, y lo fuerte ahí es el tema de trabajar el tema de la organización, porque al final es lo único que da respuesta también a estas necesidades concretas de la población, ¿no? Y que eso no le quite la responsabilidad a los estados. Eso, compañera Raquel y compañeras.
Micro. Perdón, sí, mi micro estaba yo. Muchas gracias, Elba. Alicia levanta la mano y como no todas nos conocemos, aprovecho para que puedan presentarse de qué organización son. Alicia, adelante. Bueno, mi nombre es María Alicia Calle, soy la secretaria general de la Unión de Mujeres Campesinas Hondureñas. Soy Ujú. de Honduras. Escuchando la reflexión y la experiencia que platicaba la compañera, en la parte organizativa, como organizaciones de nosotros tenemos una gran experiencia en esto, ¿verdad? Y hay unos retos, unos desafíos muy fuertes para poder tener las mujeres organizadas. Yo soy fundadora de la organización y eso nos ha costado lágrimas, cóleras y de todo, ¿verdad? Enfrentarnos a nuestros compañeros varones para que la mujer sea organizada. Mayormente de que en el país de nosotros, con lo que es el acceso a la tierra para las mujeres, no hay una ley que nos ampare a nosotros como mujeres, sino que siempre va todo sobre de las espaldas de los hombres. Entonces, para nosotros ha sido tan difícil, pero tan difícil lograr tener una organización que tenemos presencia en 6 departamentos, que en los 6 departamentos nos ha costado mucho organizar a nuestras compañeras mujeres. Pero sí contamos con una buena membresía. Tenemos 4.800 mujeres organizadas y eso pues nos ha permitido conocer también a fondo las desavenencias que hay dentro de lo que son las regiones, diferentes regiones, las culturas y todo eso, ¿verdad? Entonces, llevamos a largo tiempo de que nosotros nacimos en el 1998 como una organización de mujeres con personería jurídica y con todos los miquis que tiene que tener una organización para que sea legal, pero de allí ha sido un camino muy fuerte para nosotras lograr enmarcarnos y ser visibles ante el Estado, ante la sociedad, ante todo el mundo, ¿verdad? Porque somos mujeres netamente campesinas, pero mujeres netamente campesinas porque vivimos allá en la tierra adentro, pero no porque tengamos esos derechos de la tenencia de la tierra, del crédito fácil, de poder exportar, de poder tener otras condiciones para vivir mejor. Porque ustedes saben que aquí, por ejemplo, en Honduras, la gran mayoría de mujeres que vivimos en el campo carecemos de una vivienda digna, por ejemplo, empezando por allí. Carecemos de medicinas en los hospitales, necesitamos tener mejores condiciones para criar nuestras familias y somos las mujeres que reproducimos nuestros hijos, porque hay mujer que tiene 6, 8 hijos. Yo soy madre de 8 hijos. Entonces, nos ha costado muchísimo hacer entender a la sociedad y hacer entender al gobierno y hacer entender a las autoridades que nosotras somos parte importante en el país. Porque cuando andan buscando el voto para que nosotros llevemos las autoridades arriba, allí sí, las señoras, las compañeras campesinas, pero ya cuando están en el poder y dicen que ya hacemos las peticiones nosotros, no se nos escucha, señor. Entonces, es como una experiencia, según lo que siento yo, a nivel de Latinoamérica y del mundo, creo, que cuesta hacer que la gente entienda que nosotros tenemos derechos y que los tenemos que pelear. En nuestro país, en el 1955 no se votaba, la mujer no votaba para llevar las autoridades al poder, no votaba, no tenía ese derecho, pero lo hemos peleado, las mujeres lo hemos peleado y hemos logrado que ahora sí ya votamos nosotros, en que sea para que se diga que las mujeres votamos. Y la otra cosa es que con la emigración que ha habido de estos pueblos a otros países, a las mujeres han quedado más que los hombres. Nosotros tenemos el 54% de mujeres que somos las mujeres que estamos en el país. Y los hombres, algunos pues
la mayoría se han ido fuera del país. No hay condiciones, no tenemos condiciones, nos niegan el derecho a la tierra, ¿verdad? Y las mujeres somos productoras, que nosotros un saquito de abono que nos den, nosotros lo echamos a la tierra y lo producimos mejores alimentos. Entonces, necesitamos pues como unir fuerzas. Yo creo que necesitamos unir fuerzas a nivel de los países. Yo estoy muy contenta que nos han tomado en cuenta como organización en esta red de mujeres, porque si no estamos unidas y acercadas a las grandes mayorías, creo que ninguna va a poder salir adelante. Y tenemos esfuerzos grandes que los hemos hecho a nivel de los países y todavía no tenemos resultados porque nos falta la unidad. Nos falta la unidad. Solamente eso quería expresar. Hay mucho que contar, pero en otro momento será. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. ¿Alguien más desea comentar? Clara dice ahí, justamente en el movimiento de mujeres Luna Creciente son aproximadamente 5.000 mujeres de Sierra, Amazonía y costa de Ecuador, con diversidades de pueblos y nacionalidades, ¿no? Etcétera. También diversidad geográfica y más, ¿no? Unas indígenas, pero no todas. Entonces, ¿cómo hacer, no? Karen, le pedí la mano otra vez. Adelante. Sí, había olvidado señalar algo que planteaba la hermana Elba con respecto a las lógicas de división del Estado colonial, del territorio, ¿no? Claro, esta lógica de responder al desarrollo hicieron que dividieran al territorio, pues lo urbano y lo rural. Lo urbano como lo avanzado y lo rural como lo atrasado, a lo que tendrían que modernizar, a la que tenían que desarrollar. Entonces, desde esa lógica, entonces nuevamente nos reafirmamos en esto de que sí, me imagino que la identidad, la construcción de la identidad alrededor del territorio son múltiples. Estoy hablando del territorio como, no solo como espacio físico, sino espacio histórico, espiritual, ancestral. También tiene que ver con esta mirada de lo integral. Creo que ahora más que nunca con esto de la crisis climática y toda la crisis civilizatoria que nos está llevando este modelo de desarrollo, es importante evidenciarlo, ¿no? Que la mirada integral del territorio implica, pues, no estas separaciones que las hacen desde otras lógicas más de, de explotar, de mirar al territorio como objeto de donde extraer los recursos. Entonces yo creo que lo rural tiene que ver también con esa lógica del Estado que le ha definido así. Acá está escribiendo Clara. Entonces creo que ahora más que nunca hay una mayor claridad, creo, en la región sur, en el mundo también, me parece, sobre la necesidad de mirar al territorio de manera integral, de cuestionarnos estos modelos de desarrollo que nos ha llevado a tener unas lógicas para parcelar todo, ¿no? Y en este caso al territorio en dos, urbano y rural. Eso, y sí tenemos claros también de cómo nosotras nos ubicamos en el territorio. Somos conscientes de que las luchas de las mujeres indígenas, en este caso, es hacia la interna y a la externa. La interna con el machismo, con el patriarcado de los territorios, de los pueblos, de las comunidades, pero para afuera también agregando esas taras del patriarcado, el colonialismo, el racismo, el clasismo que se vive, ¿no? Y que en el caso peruano, no sé cómo será en otros países, la mayoría de la población indígena está en las ciudades. Por ejemplo, aquí en Lima es la capital, la mayor cantidad de hablantes quechua está en Lima, por ejemplo. Entonces, no, y pensar que las indígenas o los indígenas están solo en el ámbito rural, no,
no denota, digamos, los cambios que se están sucediendo, como lo señalaba la hermana Alicia, ¿no? Esta es la cuestión de la migración. Además, no es estática, no estás todo el tiempo en el mundo rural, si queremos llamarlo. Está que se mueve uno más que otros, es cierto, los hombres se mueven más que las mujeres, y ahora las mujeres, pero las más jóvenes, las que han terminado el colegio, las que han podido lograr. Entonces, digamos, hay varias formas también de ir viendo el cambio que se está sucediendo en estas nuevas generaciones, ¿no? Pero esta delimitación urbano-rural, como si fuesen dos polos opuestos, también hay que cuestionarla, porque lo urbano depende de lo rural. Sí, ahí es donde se produce la comida. Entonces yo creo que también hay que no solamente repensarnos sobre cómo va a llamarse la plataforma, es incluir todas las identidades, solo una, sino también de esta lógica de estar mirando lo rural, porque entonces seguimos nosotras estacionadas en esos tiempos en los que se dividió así el territorio para poder explotarle y creer que uno está frente a otro. Y en realidad el territorio es uno solo, interdependiente, es integral. Entonces la Amazonía depende de la sierra depende de la Amazonía y del mar. O sea, esa integralidad la tenemos que también creo que discutir y no centrarnos solo mirando lo rural. Eso. Gracias, Karen. Sí, realmente muy rico lo que complementas en tu intervención y también lo que dice Clara, ¿no? Que también nos cuestiona una vez más, es decir, ¿dónde se encuentran la mayoría de las mujeres o cuál es la situación de estas mujeres en las zonas periurbanas, ¿no es cierto? Y como lo acabas de decir, Karen, al menos en Perú muchas de las mujeres que se autoidentifican como indígenas o las que hablan quechua están pues en Lima, ¿no? En las grandes capitales, digamos, por todo el tema de la migración, ¿no? Entonces, y claro, Clara también nos hace un señal aquí de que la mayor parte de la alimentación no está en la agroindustria, no necesariamente, ¿no? O sí, o sea, habría que ver con cifras qué nos quieren decir. Pero lo que yo rescato finalmente de todo esto, y esa era la idea de poner de poner, digamos, nuestro webinar con ese título, ¿no es cierto? Reafirmando nuestras identidades. Y creo que de eso se trata en nuestra plataforma. Es decir, no vamos a imponer, entre comillas, no se va a llamar mujer rural porque no representa a todas. Se va a llamar ahora mujeres afrodescendientes. O no, eso tampoco. Se va a llamar mujeres quilombolas o montubias. No, ¿no es cierto? Porque todas, absolutamente todas las identidades son importantes y debemos reafirmarnos en nuestras identidades, reconocerlas, ¿no es cierto? E incorporarlas. Y entonces, como lamentablemente en un tema de logo y de lo que fueran, no es posible poner todas las identidades, entonces a lo mejor solo quitando con rural y añadiendo tierra y territorio, ya tienes, y dejando la figura de la mujer ahí, qué sé yo, ya tienes como algo más inclusivo, ¿no es cierto? Podría ser, digamos, una posibilidad, pero eso lo veremos a lo mejor en una asamblea de nuestra plataforma, pero lo que sí me ha parecido rico es ahora reflexionar en estas cosas que tanto Karen como Tatiana nos han hecho pensar y cuestionar y analizar y darnos cuenta a lo mejor que al interior de nuestra plataforma, pues, y ahí le comprometo a Karen de una vez para que nos pueda hacer una sesión también de que nos ayude a pensar en todo este tema de decolonialidad, ¿no es cierto? Sobre de cómo estamos percibiendo, manejando todo el tema de la tierra, o sea, toda esa reflexión que ustedes han avanzado es súper importante, ¿no? Clara menciona también, dice, en Ecuador la mayoría de mujeres no hablan idiomas ancestrales ni se reconocen como indígenas. Claro, de repente tienen otras identidades claras, ¿no es cierto? Se reconocen como otras mujeres, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es importante no dejar atrás, digamos, ninguna identidad y reafirmar en lo que significa eso, ¿no? Y este es otro, porque, por ejemplo, nuestras hermanas y compañeras de Nicaragua, por ejemplo, que vienen luchando mucho por el acceso a la tierra
y que para ellas no es posible, incluso en algunas, y no, si no estoy mal la memoria, no sé si tanto en Ecuador como en Colombia, sobre todo en Colombia también con los acuerdos de paz, habían creado como fondos para que se pueda acceder a la tierra a las mujeres, ¿no es cierto? Pero te está dando también cuenta de que esa es la única forma de que las mujeres puedan acceder a la tierra. Es interesante también eso, ¿no? Y una de las últimas cosas que has dicho, Karen, que me parece súper valioso también, es pensar el territorio, digamos, integralmente, ¿no es cierto? Nada de que, sí, la zona rural, la zona urbana o la periurbana. Nuestro territorio siempre ha sido único, ¿no? Ya sea por los temas de industrialización, comercialización, lo que fueras, han ido efectivamente seccionando nuestro territorio y a lo mejor arrinconando a ciertas poblaciones, a ciertas áreas, y las han ido como eh, poniendo de ciertos nombres, ¿no es cierto? Ciertas etiquetas que obviamente no han favorecido para nada la visibilización de su problemática, de sus luchas, ¿no es cierto? Y que ahora, pues, en esa resistencia que nos menciona tanto Karen, Clara y Tatiana, esa resistencia de los pueblos, ¿no es cierto? Con todos estos conocimientos y saberes ancestrales vienen luchando año tras año, ¿no es cierto? De decir ahora, y esto será ya motivo de otro diálogo entre mujeres, de decir, esta representación de nuestro territorio también requiere una representación política y es avanzar un poquito más, ¿no es cierto? Entonces, habría que ir un poco reflexionando primero sobre esto, de que se delimite en una frase, ¿no es cierto? Si no existe, si no nos nombran, no existimos, ¿no es cierto? Y aquello que no se nombra no existe, es lo que se señalaba también, y de cómo vamos pues reafirmando y reconociendo estas diversas identidades que lo que hacen es enriquecer nuestras luchas. Y lo que nos hace falta, y estamos viendo ahora en este diálogo entre nosotras, entre las mujeres, es que hay mucho todavía que compartir sobre estos aprendizajes, estas reflexiones que han hecho organizaciones como NAMIAP, como la organización Oripanto, también YUCPA, ¿no es cierto? Respecto a aquellas siempre se identifican como mujeres indígenas Yucpa Oripanto, ¿no? ¿Cierto? Esa es su identidad y eso así lo señalan, ¿no? Entonces, no sé si tienen algunos otros. Y lo que señala Clara, ¿no? También, y lo han mencionado también Elba, que me pareció súper importante, y la propia Clara también, de cómo se va relacionando los territorios con nuestros propios cuerpos, ¿no? En esta diversidad de mujeres también. Y esa es otra lucha que se ha venido dando también en los últimos años, ¿no es cierto? Y puede ser también muy cuestionable o de continuar esa reflexión, como Karen ya lo ha señalado también en un momento, que ahora hay como esta etiqueta de mujeres defensoras de la tierra y el territorio, ¿no es cierto? Y que si defiendes los territorios también es defender tu cuerpo, porque para las mujeres que están en en un vínculo muy especial con la Pachamama, con la madre naturaleza, es como estar uno solo, ¿no es cierto? Tú te trasladas, te conectas con esta territorialidad, entonces sientes y tienes otro vínculo más espiritual, más de lo que significa también todo este bagaje ancestral, ¿no es cierto? Que nos van transmitiendo, y entonces lo tengo que defender, tanto mi cuerpo como que lo que se proyecta en el territorio, ¿no? Entonces eso también es una cosa súper importante, sobre todo porque en nuestro continente, como ya ustedes saben, por los múltiples informes que han sacado organizaciones, instituciones y los organismos internacionales también, los índices de violencia, los índices de vulneración de derechos de las mujeres, pues se ha disparado bárbaramente, ¿no? Y tiene que ver también con la vulneración de derechos a la madre naturaleza, ¿no es cierto? Cómo se ha ido eh, incrementando también en los últimos tiempos. Entonces, esa es como con la defensa, digamos, que tenemos que hacer, ¿no? Acaba de entrar, si no está bien, es Melania. Hola Melania, ¿qué tal? Sé que has estado
estás, digamos, creo que en la selva de Perú y a veces la conexión no es muy buena, pero ha estado súper interesante. Karen nos ha presentado toda una reflexión que ustedes han venido teniendo desde UNAMIAP de por qué esta denominación de indígenas, ¿no? Y no sé si alguien más en el grupo, no sé si María Teresa, Lesbia, ¿no? ¿Tienen algún comentario, alguna reflexión que les surge después de lo que estamos conversando? O no sé si tú, Melania, no sé si quieres mencionar algo más, aquello que a lo mejor Karen no ha podido comentar o es lo que teníamos diciendo, ¿no? María Teresa señala acá, a ver, ¿qué dice María Teresa? Al nombrarnos, nos reafirmamos y visibilizamos, dice. Por tanto, existimos para sensibilizar a los estados y la sociedad. Eso es cierto. Eso es cierto. Mucha razón en ello, Sí, disculpa que recién tengo internet. Ya, Así dale, que dale. yo creo que Karen de todas maneras ha estado ahí presente y yo creo que para nosotras la identidad cultural es muy importante y el nombrarnos, como dijo también la anterior hermana, nombrarnos, no porque muchas veces en la generalidad, bueno, se oculta o se queda cosas. Entonces es preferible nombrarnos para visibilizarnos y como le digo también es parte de nuestra identidad cultural que, Ujú, bueno, por tiempo, por siglos, en el caso del Perú sobre todo, ha venido cambiándose, ¿no? Cuando hablamos de pueblos indígenas. Primero lo llamaron comunidades indígenas, bueno, antes de ello pueblo de indios y después comunidades campesinas. Y nosotras perdemos derechos como comunidades campesinas, ¿no? El derecho sobre todo al territorio, que tiene que ver muchísimo con ello, ¿no? ujú. Solo eso. Muy bien. Gracias, Melania. Ana María, bienvenida. Veo Hola, que estás ahí en el campo. Muy bien. buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias. Muy bien, súper. Entonces, no sé si tienen algún otro comentario, opinión. Entonces, ha estado muy rico realmente este diálogo de mujeres acá para hacer un resumen súper. Aló, eh, buenas tardes. Aló, Eduarda, buenas sí, tardes. ¿Me adelante. voy ¿Quieres a opinar participar? algo Sí, resumida? ¿Me dale, escuchan? dale. Sí, te Ya, escuchamos, Eduarda, ya. adelante. Buenas tardes, compañeras, tanto Perú, los otros países que reintegran. Para mí, esta charla, esta capacitación es muy importante para todo el país, ¿no? Como los hermanos de América. Yo soy peruana, soy puno, soy campesina, pero me ha servido para reflexionar, para pensar. Pero yo nací en el campo, ¿no? Chiquita, he sufrido, he andado calapatas, he estudiado en escuela rural, y sin embargo no había aquellos años Un taller. secundaria. Y nosotros en el campo no tenemos miedo, trabajamos, pero sí queremos salir adelante. Algunos mis parientes o mis paisanos salimos, sí salimos a Tacna, salimos a Arequipa, salimos a Lima, pero no olvidamos nuestra identidad, nuestra costumbre, porque esa es nuestra identidad, como dicen, ¿no? Nuestro territorio, es el lugar donde nacimos, donde vivimos, donde hemos nacido. Y no nos vamos a olvidar donde hemos nacido, nuestra cultura, ¿no? Nuestra idioma. Y hablamos, claro, sí, ahora hablamos mal, bien, hablamos dos idiomas, ¿no? En el Perú, español, castellano y yo soy aymara, ¿no? Entonces, me facilita también viajar de un lugar a otro. Entonces, no, yo pienso de que no vamos a retroceder, ya que salimos, ya que antes no había carro, yo ya tengo 70 años, yo he andado, salí de 80 más o menos, he salido ahí. No había carreteras, no había patatín. A Puno llegábamos, dormíamos, bajábamos caminando a mi tierra, que es Izcapatata, distrito de Ácora, zona Lago Sue. Ahora hay muchas facilidades. Hay carros,
hay cumbres, hay todo tipo, ¿no? Movilidades. Y también nuestros hijos tienen que capacitarse, tienen que estudiar, tenemos que, o sea, tenemos que orientarnos, nosotros hemos sufrido antes, nuestros padres han sufrido, nuestros abuelos han sufrido, no han sabido estudiar, no han sabido leer, pero lo poco que sabemos nosotros debemos enseñar, ¿no? Que se preparen los chicos, aunque nosotros no somos máximos, ¿no? Queríamos, pero no había esas oportunidades. Ahora, doctora Raquel, yo te felicito a usted, a todos los participantes, ¿no? Que nos capacitan, ¿no? Imagínate, pues, van lugar a la comunidad, ¿no? Y nos lleva todavía a Lima, yo he ido a Ayacucho, pero me sentí bien orgullosa, ¿no? Cuando fui a visitar a las culturas, a los bares, y comenzaron a enseñarnos como que ya estaría en mi salón, en primaria de Historia del Perú, me recordé, pero para mí, para mi persona es bien emocionante, y entonces yo lo único que te diría de que sigamos adelante, señoritas, por favor, sigan, aunque donde sea que encuentren, Argentina, Brasil, Uruguay, donde sea. Sí. El territorio es uno solo y donde nacimos, donde vivimos, donde comemos, donde dormimos. Y Muchas solamente gracias. estamos divididos por departamentos y por Uruguay, Paraguay, y eso nomás, pero todos los seres humanos somos uno solo, ¿no? Queremos mejorar. Gracias. Digamos, doctora, y eso sería. Se habla de contaminación ambiental, sobre discriminación, todo eso sería ya sería más hablar un tiempo, ¿no? En otro momento serás la presentadora, la Eduarda. Muchas Sí. gracias. Y Sí. muchas gracias, doctora, y felicito a los demás también, señoritas, ¿no? Que son jóvenes, que sigan adelante, y siguen capacitando y siguen. No quedemos atrás porque pasado es pasado y presente es presente y futuros. Muy bien. Muchas gracias, Eduarda. Ya, gracias. Muy bien, solo para mencionar también, claro, al inicio estuvimos señalando de cómo plataforma Mujer Rural, Derecho a la Tierra y el Territorio, que no todas nos sentíamos identificadas y por eso hablábamos en este diálogo de reafirmar nuestras múltiples identidades, ¿no? Lesbia, adelante, por favor. ¿Tu micrófono, Lesbia? Ahora sí. Adelante, Bueno, Lesbia. es que específicamente creo que sí es importante seguir haciendo el análisis porque, bueno, al final pues nos sentimos como un espacio bastante fortalecido y que nos da la oportunidad también de hacer como los análisis desde la tenencia de la tierra y el cuidado de los territorios. Y sí es importante también ver qué abarca el territorio. Finalmente, pues nosotros sí nos identificamos como indígenas campesinas también, pero muchas veces pues hemos intentado eh, involucrarnos también en estos movimientos porque eh, cuando se quiere aperturar, bueno, a nosotros nos hubiera gustado desde el principio que apareciera la palabra campesina, pero igualmente también quisiéramos como ver y tratar de fortalecer también los procesos, entonces sí estamos anuentes también. Yo creo que no se trata hoy de definirlo totalmente, sino de seguir haciendo como los análisis, tratar de ver cuál es la mejor forma y cómo nos sentimos nosotras también representadas en estos espacios. Entonces, me gustaría decir que pudiéramos seguir reflexionando para que todas también nos sintamos como un espacio de mujeres que va a fortalecer los procesos de defensa del territorio, de criminalización, de visibilización de las mujeres, y eso para nosotras también es importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Levia. Efectivamente, lo que señalábamos es que este tercer diálogo, ¿no? Donde estamos diciendo que hay que reafirmar nuestras identidades, que son diversas y variadas, no vamos a definirlo en esta sesión de diálogo, sino en una asamblea de todos los miembros de nuestra plataforma Mujer Rural y Derecho a la Tierra, ¿no? Que ya supongo que será el otro año, pero
que aportaba y abonaba, digamos, a estas nuevas definición, a este nuevo renombrar nuestra plataforma, este espacio de diálogo, ¿no? Y ha sido muy rico, de verdad, muy interesante, ¿no? Las reflexiones que nos han presentado tanto Elba como Karen, pero también las intervenciones que han ido dando las compañeras, ¿no? Como Clara, como Elvia, ¿no es cierto? Como Alicia, ¿no es cierto? Lesbia, ahora que acaba de mencionar, que sí es importante eh, señalar, obviamente, no está cerrado acá nada, no vamos a entre nosotras en esta reunión cambiar el nombre de nuestra plataforma porque sería incorrecto, no es una asamblea de la plataforma. Y esperemos que cuando convoquemos a una asamblea lleguemos a tener pues una argumentación que permita con una propuesta sólida y que entre todas lleguemos a un consenso, como se ha llegado a un consenso en el momento que se elaboró, digamos, y eso creo que ha sido un pedido en una reunión que se tuvo también, Melania, si te acordarás. Javier Medina de CINEP señaló que no se oponía a un cambio del nombre siempre y cuando este se haga pues en consenso y con la mayor participación de los miembros de nuestra plataforma, ¿no? Pero yo estoy muy contenta de la reflexión y el análisis que hemos dado hoy, que ha sido muy, muy valioso realmente y que ha abonado, ¿no? Como ustedes saben, vamos a la grabación, vamos a ponerlo en un paquete, digamos, en un podcast y poder pasarlo también para que las que no han podido estar hoy puedan escucharla, cosa que ya estén avisadas también de la reflexión y del análisis que hemos hecho hoy aquí para que puedan participar de otra manera en la asamblea que convocaremos al próximo año, ¿no? Entonces, antes de terminar, les pido las que puedan, abran sus cámaras para tomarnos una fotito, cosa que así le ponemos también en el podcast que sacaremos de este diálogo, ¿no? Las que puedan, a ver, abran su camarita. Muy bien, María Teresa. Eduarda, súper. ¿Quién más está? Elba, estabas por ahí. Clara, ¿dónde está Clara? La hemos perdido a Clarita. Ay, sí está, perdón. Solo que no está con la cámara. Muy bien. Nadie más. A la una, nadie más. A las dos, Clavelina, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Eso, muy bien, Elba, Verónica, súper. ¿Quién más se anima? Melania. ¿Alguien más? Lesbia, Gina, Soy Clara. impresentable. Estás impresentable. Ya, no te Acabo de preocupes. llegar. Ya, no te preocupes. Impresentable. Ya los Clarita, aviso. A la voz seguramente de por eso que tres, no abre. ya. A la voz de tres tomo la foto, ¿ya? A la una, a las dos y a las tres. Ya, vamos a ver qué tal salió. Sino para hacer una repetición. Sí, perfecto, ha salido, ha salido. Listo. Entonces, muchísimas gracias a cada una de ustedes. Ya vamos a pasar como plataforma Mujer Rural, vamos a tener una última reunión del año, a lo mejor el 18 y 19, ya estaremos convocando en el chat que tenemos de la plataforma. Y también como comité de coordinación va a ser un poco antes, ¿no? Una semana antes. Entonces, muchas gracias y buenas tardes a Gracias. todas ustedes, donde quiera que estén, en las distintas partes Gracias, hasta de nuestra luego. querida Gracias. región Raquelita. Latinoamérica. Listo. Gracias. Chao, Chao. chao. Chao, Gracias. chao. Adiós. Chao, chao, Raquel. Chao, chao. Gracias.